Hola, buen día a todos, buenos días a todas. Es un honor hoy poder conversarles sobre el examen cardiovascular, que creo que probablemente es de los rituales que más arte tiene en la medicina eh, y que también tiene cierto significado para todo estudiante de medicina o todo médico. Yo soy Daniel Contreras, soy egresado de nuestra casa de estudio. Soy internista y actualmente soy residente de cardiología. Y el examen cardiovascular o la cardiología es algo que me ha apasionado siempre y espero poder encantarlos un poquito de este examen segmentario que es muy importante, el más importante de todos. Antes que todo, y dado que les voy a hablar de examen físico, me gustaría comentarles, no sé si lo han comentado en semiología, pero hay muchas habilidades que no se pueden enseñar a través de un PowerPoint. No se pueden enseñar en un aula de auditorio. Y esto tiene que ver particularmente con el aspecto humanístico de la medicina, con la relación médico-paciente, con habilidades comunicacionales y con rituales como son un correcto examen físico. Requiere de la presencia de un paciente real o un paciente simulado. Y acá, parte de este acto médico, les traigo esta pintura de Pablo Picasso, que se llama Ciencia y Caridad, y que la pintó a los 15-16 años, donde se ve un médico, en este tiempo no ocupaban delantal, se ve cómo está palpando el pulso de una paciente. En la literatura médica ya se viene advirtiendo que está desapareciendo el examen físico. Cada vez nuestros estudiantes y nuestros egresados realizan menos examen físico y esto pareciera ser producto de las tecnologías emergentes, la disminución de la enseñanza al lado de la cama del paciente y cada vez más escudándonos detrás de los exámenes de laboratorio, las imágenes. Muchas veces hacemos diagnóstico a partir del informe que salió de un escáner o muchas veces nos damos cuenta de que un paciente está amputado porque nos lo dice la enfermera o simplemente cuando le preguntamos a uno de nuestros pacientes, nuestro paciente no sabe quién es el médico tratante o quién lo está atendiendo, no conoce su nombre. Entonces, es de vital importancia fortalecer las habilidades clínicas, fortalecer la relación médico-paciente y que nosotros le tomemos la importancia que tiene realizar un buen examen físico. Que el examen físico no es solo un proceso a completar dentro de las habilidades clínicas o dentro del proceso de relación médico-paciente. Tiene un propósito muy definido y este es recolectar evidencia para fortalecer una hipótesis diagnóstica, ya sea sindromática, ya sea etiológica, y evaluar diagnósticos diferenciales. Por tanto, tal como aparece en la fotografía, es lo que nos da una suerte de investigador, de Sherlock Holmes, para llegar o afinar nuestra hipótesis diagnóstica. Y por otra parte, para el paciente es una suerte de rito, donde como médicos demostramos nuestro interés por acompañar y cuidar a nuestro paciente. Entonces, es de vital importancia darle la relevancia que se merece al examen físico. Ahora bien, uno de los problemas es que el examen físico genera en el estudiante o en el recién egresado inseguridad e incertidumbre sobre las maniobras. Además, siempre se lo enseñamos en este checklist exhaustivo de pies a cabeza donde hay muchos pasos. Entonces, además, todos estos pasos tienen una práctica limitada con pacientes o pacientes simulados. Y esto genera inseguridad. Además, no articulamos el razonamiento clínico. ¿Cuándo vamos a ocupar tal o cual maniobra? No anticipamos cuál va a ser el hallazgo de un examen físico. Por eso es importante que un buen examen físico debe ayudarnos a plantear hipótesis, debe ayudarnos a jerarquizar las que ya tenemos. Debe ser razonado, debe ser
técnico, bien realizado y debe ser eficaz en la información que nos va a entregar. Por tanto, examen físico razonado, necesitamos docencia junto a nuestro paciente. Necesitamos aprender junto a nuestro paciente, valorar los principios éticos, los derechos de nuestro paciente, entender la importancia de este ritual donde vamos a tocar a nuestro paciente y vamos a demostrar nuestro interés por cuidarlo. Y razonando siempre, siempre ocupando el razonamiento clínico. Bueno, esta clase podría terminar en esta diapositiva, porque es un gran resumen del checklist que hay que hacer en el examen cardiovascular. Probablemente la pauta con la cual les van a evaluar cuando quieran observarlos hacer examen cardiovascular, la pauta con la cual va a evaluar su tutor maniobras que sean observables o alguna habilidad que sea observable. Y en este checklist vamos a ir enumerando algunas cosas que después las vamos a ver más en detalle y vamos a ver todo lo que hay detrás, todo este ritual que es de vital importancia. En este checklist está, obviamente, en cualquier examen que vamos a realizar, un buen lavado de manos, un buen acercamiento con el paciente. Antes que vaya a hacer un examen exhaustivo, siempre debo conocer la evaluación de gravedad, que probablemente lo vieron al inicio de semiología. Evaluar, por ejemplo, cómo está la temperatura de las manos, cómo está el llene capilar. Evaluar los pulsos. Poder inspeccionar tanto conjuntivas como mucosas. Poder inspeccionar el tórax, el cuello, poder auscultar el cuello, poder realizar la búsqueda del reflujo hepatoyugular, que es cuando con nuestro paciente acostado, sentado a 30 a 45 grados, tratamos de ver dónde está la zona de la yugular y al hacer una compresión bajo el hígado, si se genera un aumento de la altura de la yugular, de la ingurgitación yugular, hablamos de un reflujo hepatoyugular positivo. Buscar y palpar el punto de mayor intensidad del ápex, del choque de la punta. Auscultar el corazón y saber auscultarlo bien. Realizar maniobras durante la auscultación como pedirle al paciente que inspire, pedirle al paciente que expire. Realizar la auscultación en posiciones especiales como decúbito lateral izquierdo para escuchar mejor soplos del foco mitral, o realizar auscultación con el paciente sentado y con cierta posición hacia adelante para, por ejemplo, escuchar soplos como la insuficiencia aórtica con mayor facilidad o con mayor intensidad. Y palpar en distintas zonas de la vasculatura del cuerpo si es que encontramos aumento de volumen o edema. Lo que quiero relevar en mi clase es que el examen físico no es solo un checklist. Y idealmente, cuando vayan este checklist adquiriéndolo de forma inconsciente, ya lo tengan bastante practicado, la idea es que puedan hacer a futuro, o cuando ya estén en sus prácticas clínicas, un examen físico que sea basado en su hipótesis, no basado en el checklist. ¿Y esto a qué se refiere? Que debemos aprender el examen físico, pero en contexto de ir razonando qué maniobra o qué resultados esperamos de alguna técnica. Anticiparse al resultado de la maniobra y realizarlas correctamente. Darle valor a, a los signos que son de normalidad, ya que un examen físico normal entrega valiosísima información. Más adelante se hablará también del examen físico basado en evidencia. Y acá, además de hacer un examen físico que esté basado en alguna hipótesis, la idea es a futuro poder practicar los conceptos de precisión diagnóstica, probabilidad de alguna enfermedad, estimar las probabilidades a priori y a posteriori y equilibrar entre la experiencia clínica, la evidencia en las investigaciones y las preferencias del paciente.
antes de ir a examinar a cualquier paciente debiéramos tener algún contexto, alguna historia clínica. Y antes que todo, el paciente a quien vamos a examinar debemos presentarnos. Por tanto, quiero también dar importancia a esta diapositiva. Salude a su paciente, preséntese. Buenos días, señor, señora. Mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy estudiante de medicina, o yo soy médico, o yo soy el doctor, doctora, o el profesor, tanto, de la Universidad de Chile, la Universidad del Nombre Bonito. Y invitarlo. Esto es una invitación donde necesitamos el consentimiento de nuestro paciente. Señor, señora, ¿podría conversar con usted? Explicarle que, por ejemplo, si es que están en actividades de prácticas clínicas, que, por ejemplo, su tutor los ha enviado a entrevistarlo y hacer un examen cardiovascular. Entonces comencemos por el examen físico general. Y acá vamos a traer a nuestra observación, así como a nuestra memoria, la historia que nos ha contado nuestro paciente y lo que hemos recabado en la anamnesis. Por tanto, debemos considerar la capacidad funcional de nuestro paciente, su capacidad de ejercicio, la presencia de dolor característico, ya sea angina, de esfuerzo, la percepción de palpitaciones si es que tiene, la sensación de falta de aire, de disnea, la aparición de aumentos de volumen periférico, edema de extremidades, los episodios de compromiso de conciencia brusco con recuperación ad integrum, a lo que llamamos síncope, y si la sensación de disnea está presente en el momento que estamos entrevistando y el paciente tiene realmente una fase disneica donde se vea con dificultad para respirar, así como la posición que adquiere para tratar de disminuir su disnea o la posición en la que aparece la disnea. Y aquí a considerar la ortopnea, que es la disnea que aparece en decúbito dorsal, la bendopnea, que es un nuevo síntoma descrito para insuficiencia cardíaca avanzada, que es la disnea que aparece al agacharse, como vemos en la fotografía ahí, un abuelito que se está abrochando los zapatos y aparece disnea los primeros 30 segundos luego de agacharse. La platimnea, que se describe, por ejemplo, en el síndrome de platimnea ortodesoxia, que se presenta como síntoma en pacientes con un foramen ovar permeable. La trepopnea en pacientes con síndrome de ocupación pleural, por ejemplo. Las posiciones maometana o genupectoral para disminuir el dolor, por ejemplo, la inflamación del pericardio, y al observar a nuestro paciente su hábito constitucional, si el paciente es muy gordito, si es obeso, como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, o en el caso, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca avanzada, si nuestro paciente ya está demasiado, muy caquéctico, a lo que llamamos ya en esa fase caquexia cardíaca, que es de peor pronóstico. Y los signos vitales de nuestro paciente, como en el examen físico general, especialmente
la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El primer contacto habitualmente con un paciente es al saludarlo, a darle la mano, y cuando nos ofrece su mano, pedir la otra mano y poder evaluar la temperatura, evaluar la perfusión, el llene capilar, como aparece en esta imagen, hacer compresión 10 segundos con la presión suficiente que blanquee el dedo, y luego de esos 10 segundos evaluar el llenado, cuánto demora el llenado capilar, evaluar los pulsos en las distintas regiones, evaluar su simetría, básicamente la simetría, por ejemplo, en ambos pulsos radiales, su amplitud, su frecuencia, su regularidad, ver las mucosas, ver las conjuntivas. Ir a evaluar ahora el cuello, eh, palpar el pulso carotidio, ya sea con dos dedos, ya sea con el dedo pulgar. Es la zona de mayor impulso que vamos a encontrar en el cuello. Va a tener esta onda del pulso, esto es una línea arterial, que vemos la onda del pulso arterial, que tiene una pequeña escotadura que se llama escotadura dicrota y que es por el cierre de la válvula aórtica. Vamos con nuestro fonendo a ocultar las zonas de la carótida para ver que no hayan soplos que puedan hablarnos de cierto grado de estenosis, aterosclerosis que hayan en las carótidas, por ejemplo, en los pacientes más añosos, más abuelitos. Vamos a evaluar las yugulares, vamos como a ver la anatomía del cuello acá, vamos a ver la yugular externa y si es que esta está ingurgitada, el nivel de ingurgitación yugular acá como vemos en la fotografía inferior. Vamos a ver su altura, que nos va a hablar de la presión, de un signo indirecto de la presión venosa central, desde el plano del ángulo external o el ángulo de Lewis, y sobre eso esta altura sumado 5 centímetros más los centímetros que veamos de la ingurgitación yugular. Vamos a evaluar una suerte de presión venosa central, como se ve con esta regla en este paciente que está a entre 30 y 45 grados. Vamos a evaluar si naturalmente entre 30 y 45 grados logramos visualizar ingurgitación yugular, o en esa posición al palpar bajo el reborde costal y comprimir, si es que hay reflujo hepatoyugular, o sea que aumente esta distensión yugular a la compresión. Y algo que solo lo pongo en la diapositiva pero que no vamos a ver en profundidad es el pulso venoso yugular, que a diferencia del carotidio tiene dos ondas ascendentes, una de la contracción auricular y otra de el llenado de la aurícula. De arriba hacia abajo ya vimos las yugulares, ya vimos las carótidas y palpamos el pulso carotidio. Ahora inspeccionamos el tórax, tratamos de imaginarnos la proyección que tiene el corazón sobre el tórax, como se ve acá en la imagen, y ver si la forma del tórax es una forma normal o hay un tórax de alguna característica especial, ya sea un pectum excavatum, un tórax en tonel, un tórax en quilla, que puede hablarnos de sospechar ciertas patologías. Pero vamos a ver la forma del tórax, que también lo vamos a ver en el examen cardiopulmonar o el examen respiratorio. Entonces, con nuestro paciente o nuestra paciente recostada sobre la camilla en una posición de 30 a 45 grados, vamos a ir a intentar palpar la zona de impulso apical de mayor intensidad. Y esto lo vamos a hacer con la zona de nuestros pulpejos de nuestros dedos, palpando bajo o en la zona del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, bajo la mamila, bajo la mama de nuestra paciente, y intentando sentir la zona de mayor impulso, el choque de la punta, que este debiera estar en la línea medio clavicular, en esta zona.
Y si está desplazado, esto podría hablarnos de un corazón aumentado de tamaño, una cardiomegalia, con un corazón grande, con una función sistólica reducida, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, eso significa FEBI, o en este corazón con insuficiencia sistólica, un aumento de la presión de capilar pulmonar, o sea, un aumento de las presiones de fin de diástole, que hablen de la insuficiencia que tiene este corazón. En pacientes con dolor o disnea, también un latido que es muy sostenido a la palpación, o sea, no solo sentimos que pega contra la pared, sino que sentimos que pega y se sostiene un tiempo, o es doble el golpe, pudiese hablarnos de una probabilidad de hipertrofia ventricular izquierda. También al palpar este golpe contra la pared en otras zonas del corazón, ya sea por crecimiento de cavidades derechas o ya sea por un hígado congestivo que palpita, también puede darnos información de aumento de cavidades. Llegamos ahora al punto que probablemente le interesa a muchas, a muchos, que es aprender a ocupar este instrumento que actualmente es como un símbolo del médico o médica, y que muchos estudiantes o muchos colegas se lo cuelgan al cuello para parecer doctor o doctora. Pero vamos a hablar en profundidad en otra clase sobre cómo auscultar, sobre cómo ocupar este instrumento, no solo para colgárselo al cuello, sino que realmente ir practicando y entrenando cómo auscultar. Dirán, oh, no me va a hablar entonces nada el profe de auscultación hoy día. Sí, vamos a dejarles una tarea y que es los primeros pasos para ocupar el fonendo. Eh, Cada vez que vayamos a auscultar, vamos a requerir gran silencio. Ojalá una habitación que tenga buen aislamiento, no haber ruido externo. La gracia de este aparato es básicamente que tenga un buen aislamiento de la manguera, que las olivas tengan un buen selle con nuestros oídos para que no podamos, que podamos escuchar solo los ruidos del corazón o lo que queremos escuchar. Y para concentrarnos en identificar esta primera tarea o la primera actividad que van a tener con su fonendo es escuchar el primer y segundo tono. No trate de escuchar soplos inmediatamente, vaya a tratar de identificar el primer y segundo tono, la sístole y la diástole. Y sepa que la zona de la campana es para escuchar tonos de baja frecuencia, que van a ser, por ejemplo, el tercer y cuarto tono, o el soplo de la estenosis mitral, y la zona de la membrana o diafragma, que es más sensible, van a ser para sonidos de alta frecuencia, como por ejemplo el soplo de la insuficiencia aórtica, los frotes pericárdicos, o escuchar el desdoblamiento del segundo tono. Y ya les dije, la tarea es auscúltese a usted mismo o pida ayuda a un familiar a quien va a examinar y concéntrese, ocupe su mayor concentración en una sala silenciosa para escuchar el primer y segundo tono. Entonces, primer y segundo tono, que va a sonar así. Si tienen audífonos, pueden escuchar loop tup, loop tup. Hemos aprendido ya bastante hoy. Hemos hablado de la inspección, la palpación,
la palpación del choque de la punta, hemos hablado algo de auscultación y tenemos nuestra primera tarea, o sea, nuestro primer uso del fonendo. Y vamos a hablar especialmente ahora del examen cardiovascular en pacientes mujeres. ¿Y esto por qué? Porque está estudiado que tanto estudiantes de medicina como profesionales médicos, en especial hombres, cuando se enfrentan a realizar el examen físico cardiovascular en una mujer, lo hacen de manera subóptima. ¿Y esto por qué? Es lógico por el pudor que pueda tener nuestra paciente y por la vergüenza que pueda dar o inseguridad en los primeros exámenes físicos. Entonces, requerimos hacer un examen físico completo cardiovascular y para ello, por ejemplo, tanto la palpación como la auscultación no se deben hacer sobre la ropa, se deben hacer en contacto con la piel para lograr palpar bien, para lograr auscultar bien. Pero para ello no es necesario una desnudez total, por lo que vamos a desnudarla de forma parcial y podemos ocupar ya sea una sábana, ya sea un cobertor o la misma bata del hospital para cubrir sus mamas a modo de bikini. Y si requerimos palpar, por ejemplo, la base del corazón o auscultar las bases del corazón, vamos a bajar esta especie de bikini. Si necesitamos auscultar tanto el foco tricúspide como mitral, vamos a levantarlo y vamos a evitar la desnudez innecesaria. Entonces, vamos a también a solicitar ayuda a nuestra paciente o colaboración en cada una de las técnicas que realicemos. Por ejemplo, si necesitamos palpar el choque de la punta o auscultar el foco mitral, vamos a solicitar si ella nos puede ayudar. Y para ello, con su mano derecha le vamos a pedir que levante su mama izquierda y nos dé el espacio suficiente para poder palpar como auscultar la zona. Si no es posible y nuestra paciente, por ejemplo, es añosa, con grandes mamas y no nos puede ayudar, vamos a tratar de evitar el contacto innecesario y cuando requiramos elevar una de sus mamas para poder palpar, lo vamos a hacer con esta zona de la mano y con justamente la misma sábana o cobertor que esté ocupando. Entonces, para ayudarle un poquito más en la tarea, que lo vamos a ver después con mayor profundidad, auscultar el primer y segundo tono, que es lo que va a hacer, va a auscultarse a usted misma, a usted mismo, y va a tratar de escuchar esta cadencia del loop dub, loop dub, loop dub, que suena, si tienen audífonos lo pueden escuchar, ahí está sonando. Y la característica más importante a tratar de detectar en este primer loop es la intensidad de ese sonido. El segundo tono, o R2, que es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, y el término de la sístole o de la contracción ventricular, es el dub, loop dub, loop dub. Y acá la característica más importante no es la intensidad, sino que es si es que hay alguna división, si se separa el componente aórtico del pulmonar, si se divide. ¿Ya? Entonces, R1 son el inicio de la sístole, el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y el R2, el fin de la sístole, inicio de la diástole y el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Como el primer tono es el cierre de la válvula tricúspide y mitral, se escucha mejor en la zona del ápex. Por eso la imagen. Y nos vamos a centrar o concentrar en si escuchamos que este tono es fuerte o es débil. Si es fuerte, habla de una contracción que es vigorosa. Mientras que si es débil, probablemente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o la función sistólica puede que esté reducida. También pueden haber otras causas por el cambio de intensidad.
el foco mitral o tricuspidio prácticamente no logramos escuchar un primer tono, este es débil, probablemente ya dijimos la contracción ventricular es débil, o hay un PR que es largo. El PR largo se refiere desde el inicio de la onda P hasta la contracción, hasta el complejo QRS. También otras causas podrían hacer que el primer tono sea débil. Ahora, si la intensidad del primer tono va variando y el pulso es regular, va variando latido a latido, esto nos puede hablar solo con el examen físico, sin tener todavía un electrocardiograma, de una sospecha de disociación auriculoventricular. Que esto se puede dar, por ejemplo, en pacientes que tienen un bloqueo de la conducción atrioventricular. Y esto quiere decir que se disocia la contracción de la aurícula con la contracción del ventrículo y cada uno se contrae a su propia velocidad. Con el segundo tono entonces, el R2, el DUP. Este es un tono que es más corto, es un poco más ruidoso y es más agudo. Se escucha mejor, como son el cierre de la válvula aórtica pulmonar, se escucha mejor en la base del corazón. O más intenso quizás, que por eso que está con mayúscula y el loop DUP. Y acá la característica más importante es el desdoblamiento. Es que se separe el componente aórtico del pulmonar. Y esto, ¿por qué? Van a entrenar o van a practicar bastante en sus corazones, que espero sean normales, si es que tienen desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Y esto es porque se retrasa el componente pulmonar, dado que ustedes al inspirar profundo aumenta el llenado de las cavidades derechas, se retrasa el componente pulmonar y se separa. Y cuando expiran, se vuelve a juntar este componente y se escucha como un solo tono, mientras que si inspiran hondo, se separa. Se puede escuchar este desdoblamiento que es fisiológico entre el 65 a 75% de los adultos normales. Entonces, tarea para la casa. Fonendo en el foco pulmonar y escucha primer y segundo tono, inspira profundo y trata de ver la variación de si se desdobla el segundo tono, como lo van a escuchar acá. Ahondemos más un poquito en los desdoblamientos. Dijimos que van a practicar el desdoblamiento fisiológico, que pueden encontrarlo ya sea quizás en ustedes o al examinar a algún familiar con algún corazón normal. Pero si el desdoblamiento es fijo y amplio, o sea, no cambia con la respiración, esto podría hacernos sospechar una comunicación interauricular, esa sí hay que aparecer. Si el desdoblamiento es prominente pero tiene cambios con la respiración, esto puede hablarnos de algún retraso de alguno de los dos componentes, ya sea por ejemplo en un paciente que ocupa un marcapaso, que tiene un bloqueo completo de rama derecha o que tiene extrasístoles ventriculares. Si el desdoblamiento es paradójico, o sea, el, el, el desdoblamiento se produce cuando expira el paciente, quiere decir que el componente aórtico está muy retrasado y cuando inspira, que se retrasa el pulmonar, se junta con el aórtico y se convierte en uno. Ese desdoblamiento paradójico puede hacernos sospechar, por ejemplo, en una estenosis aórtica severa. Esto es un hallazgo ocultatorio difícil de evaluar. También podemos encontrar que esté muy bajo el segundo tono o que haya prácticamente ausencia del segundo tono, que se puede dar, por ejemplo, en pacientes con estenosis aórtica significativa, donde el propio soplo de alguna forma no deja escuchar o ensombrece el segundo tono. También pueden haber fenómenos ocultatorios o palpatorios de componentes muy exacerbados del componente pulmonar, un P2 fuerte o un P2 palpable que puede presentarse en pacientes con hipertensión pulmonar.
Ya hemos visto el primer y segundo tono. Como tarea, recuerden, quiero que practiquen mucho tratar de concentrarse y ocultar el primer y segundo tono. Nada más, primer y segundo tono. También hay tercer y cuarto tono. Estos son tonos que no son totalmente habituales. eh, Son de baja tonalidad, se escuchan mejor con la campana del fonendoscopio. Y el tercer tono habitualmente es un tono que se da en diástole temprana y en pacientes que tienen un ventrículo izquierdo con disfunción sistólica. Por ejemplo, pacientes con fracciones de eyecciones bajo 30%, con un ventrículo izquierdo dilatado, con presiones de fin de diástole muy altas. Eh, y muchas veces el tercer tono tiende a desaparecer una vez tratada la insuficiencia cardíaca descompensada. Por tanto, no busquen tercer tono en todo el mundo, sino que vayan dirigidos a buscar el tercer tono, por ejemplo, en un paciente que está hospitalizado con una insuficiencia cardíaca descompensada, que está congestivo o edematoso y que tiene una fracción de eyección o una función sistólica muy deprimida. Probablemente en él vamos a lograr escuchar un tercer tono. Y si esto se suma a la taquicardia que puede haber en ese contexto, vamos a escuchar un ritmo de galope que le llamamos, que es supuestamente un signo patognomónico de insuficiencia cardíaca, que lo escuchamos como el turrón, 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 turrón. Entonces, tercer tono. Cuarto tono, el S4, es un sonido presistólico que depende del llenado auricular en diástole. Por tanto, en pacientes que tienen fibrilación auricular y no tienen contracción auricular, no va a haber un cuarto tono. Y este cuarto tono se genera, es siempre patológico, y se genera en pacientes, por ejemplo, con un ventrículo que está muy rígido, una disfunción diastólica con un ventrículo rígido, donde el llenado activo de la aurícula golpea este llenado contra las cuerdas tendinas y genera este sonido presistólico. Creo que hemos visto bastante ya. Decirle que como misceláneos podemos clasificar los ruidos que escuchemos de acuerdo al ciclo de- del corazón en el que esté, ya sean sistólicos, ya sean diastólicos, diastólicos tempranos. Vamos a ir más tarde a caracterizar y escuchar los soplos que estén entre estos dos tonos, después de estos dos tonos, ya sean en sístoles, diástoles. Vamos a ver en otra clase cómo vamos a caracterizar el tiempo, la ubicación, la intensidad
si son de alta o baja frecuencia. Vamos a hacer práctica de onomatopeyas que nos puedan ayudar a identificar tanto el primer como segundo ruido, así como los soplos. Vamos a ir dirigidamente a ocultar soplos que puedan aparecer en la espalda, que nos hagan sospechar, por ejemplo, una coartación aórtica, que es una estrechez de la aorta que genera en esa zona de estrechez turbulencia, por tanto un soplo, y que también puede tener asimetría de pulsos. Vamos a ir a buscar hallazgos del examen físico de forma dirigida. Eh, ya sea, por ejemplo, en el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, vamos a ver si tiene una cardiomegalia, un choque de la punta que esté desplazado, si tiene un ritmo de galope con R3 o con tercer tono, si hay reflujo hepatoyugular positivo, que ya lo vimos o lo conversamos, si es que hay ingurgitación yugular sin hacer la maniobra de compresión bajo el reborde costal, o si hay signos de baja fracción de eyección, de baja función sistólica, con respiraciones de Cheyne-Stokes, con el choque de la punta desplazado, con distensión venosa yugular, con tercer ruido cardíaco. Por tanto, examen físico basado en hipótesis. Vamos a ocupar nuestro razonamiento, no solo hacer el checklist, y vamos a ir a buscar qué hallazgo es más útil en cada uno de los síndromes que busquemos. En síndrome de cardiopatía coronaria o síndrome coronario, aquí lo más útil probablemente va a ser la descripción del dolor más que el propio examen físico. Y en pacientes con infarto agudo al miocardio, la herramienta diagnóstica acá sí va a ser el quinto tiempo de la cardiología, que puede ser que probablemente el electrocardiograma. eh, en el examen físico nos van a aumentar cierta probabilidad que encontremos el tercer tono, que encontremos signos de insuficiencia cardíaca descompensada, que el dolor se asocie a diaforesis, a crépitos por congestión pulmonar, que la presión sistólica sea baja, o algún otro signo que disminuya nuestra probabilidad diagnóstica, como por ejemplo pacientes con gran sensibilidad al nivel costoscondral. En patologías del pericardio vamos a evaluar, por ejemplo, la pericarditis aguda, el dolor característico de la pericarditis, si es que hay presencia de frotes pericárdicos, si hay cambio electrocardiográfico compatible, en el taponamiento cardíaco, que es un derrame pericárdico que causa disfunción del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho porque no logran llenarse bien y que como su nombre le indican, taponan el corazón, que va a producir tonos bajos, eh, presiones venosas yugulares aumentadas, con venas distendidas, taquicardia, pulso paradójico, que no es paradójico como ustedes lo saben, sino que es un fenómeno exacerbado de lo que sucedería con la inspiración. En pacientes con pericarditis constrictiva, que tengamos venas prominentes, descensos de la forma de la onda venosa, un golpe pericárdico, hepatomegalia sensible, etcétera. Tanto mi propuesta es no solo aprenda el checklist, sino que desafíese a, como un ejercicio diagnóstico, con la anamnesis, generar hipótesis, generar síndromes, y antes de ir a examinar a su paciente, pensar en la probabilidad de qué examen físico va a encontrar, qué signos de normalidad, qué signos de anormalidad, para ir dirigidamente a buscarlo, tanto la positividad como la negatividad del signo. Enumere las maniobras que le van a servir, piense, razone, no solo memorice. Bueno, gracias. Eso ha sido la clase de hoy. Espero les haya gustado, espero los motive porque realicen un correcto examen físico. Espero también que este aparatito no sea solo para colgárselo en el cuello. Recuerden que cuando lo cuelgan en el cuello sin el delantal y queda en contacto con la piel, la, la goma o el látex se endurece, se echa a perder el fonendo. Así que idealmente, si no lo está ocupando, eh, les aconsejo guárdenlo en su bolsillo del delantal
Y cuando lo vaya a ocupar, ocúpelo y ocúpelo bien. Examine bien y recuerde mantener respeto y respetar los derechos del paciente y darle valor a este gran ritual que es el examen cardiovascular y el examen físico en general, que les va a ser de mucha ayuda diagnóstica y también va a ser de gran importancia para su relación médico-paciente, para demostrar su interés y preocupación por su paciente. Recuerde lo que le dice su familiar: fui a ver a la doctora tanto, al doctor tanto y ni me examinó. Eh, por tanto, es importante examine y examine bien a su paciente. Eso, nos vemos en una siguiente clase, espero que les haya gustado y mucho éxito en el estudio. Adiós.